El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando he tenido la oportunidad de caminar con algunas familias, una preocupación constante en los padres es cómo sus hijos van a enfrentar lo que les toca vivir, desde problemas en la casa, en la escuela, con los amigos, en el trabajo, en sus futuras familias y a nivel mundial. Una señora me compartía que uno de sus hijos en el kinder, estaba sufriendo bullying. Y me dijo cómo manejó ella esta situación. Estoy hablando de niños de 3, 4 años, que había siempre un niño que le molestaba, pero que lo hacía a escondidas para que las maestras no se dieran cuenta. Entonces, lo empujaba, le pegaba, y un día, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que su mamá se dio cuenta que algo no estaba bien y le preguntó, y él le dice: es que este niño me está haciendo esto y esto. Y lo que hizo fue muy interesante, dice, ¿cuál sería la cuestión aquí natural? Ir a hablar con la maestra para que la maestra ponga un alto, que sería un aspecto muy, muy correcto, muy sano. Pero ella lo manejó de otra manera, se me hizo muy interesante. Y entonces le dijo: bueno, cuando este niño empiece a hacerte eso, dice, te vas a remangar las mangas y le vas a decir: te detienes y me tienes que respetar. No más me vas a estar ocasionando eso. Bueno, las palabras no son exactas, pero como quien dijo, diciéndole: párale a tu carro, párale a tu acción. Y el niño trató de hacerlo. A ver, vamos a practicar. Y el niño, muy tierno, dice: no lo hagas tierno, hazlo enojado, pon la cara así. Y bueno, así lo estuvieron ensayando. Y llegó el día siguiente, fue a llevar al niño a la escuela y dice: ya le había echado un ojito a ese niño, pero pensó que era normal, ¿no? Que a veces su hijo llegaba con un chipote o algo, están jugando, se cayeron. Pero no, este niño estaba, le tenía mala intención o mala leche, como decimos. El caso es que después de llevarlo, habló con la maestra y dice: mire, pasa esto, y no quiero que ustedes se metan y que tampoco le vayan a decir nada a mi hijo, porque él va a poner un alto a esta situación. Nada más quiero que usted cheque
cheque esto y esté al pendiente para que sepa lo que va a pasar. El caso es que pues llega la hora del almuerzo y resulta ser que el niño va y se sienta donde está el niño que molesta junto con este otro niño y lo busca, o sea, lo busca para estarlo fregando. Y le empieza a hacer así, hasta que llega un momento que el niño da un manotazo, se arremanga las mangas y le dice, cálmate. Y así se le puso. Y pues santo remedio, el chamaco lo dejó en paz. Obviamente no estoy diciendo que esto se tenga que hacer, pero me llamó mucho la atención, se me hizo muy gráfico y muy importante que a veces los papás quieren solucionarle todo a los hijos. Estamos ahí o están ahí ustedes para apoyarlos, para guiarlos, pero ellos tienen que enfrentar sus batallas. Y una de las batallas más importantes es por su alma. Pero cuando nosotros no les enseñamos a luchar por su alma, pues va a llegar cualquiera, y no solamente porque les vayan a dar carrilla o les vayan a hacer bullying, sino que los van a jalar, haciéndoles creer que lo que están haciendo o defendiendo o idealizando o con un pensamiento es lo correcto. Esto se puede ejemplificar muy bien en la historia de los reyes. En varios pasajes, varios reyes, dice que repetían lo mismo que sus padres o a veces aún peor. Es el caso de este pasaje donde Joaquín, un joven de 18 años, subió al trono. Y este trono le duró nada más 3 meses. Y vean las consecuencias. ¿A qué me refiero? Aquí se está haciendo referencia a un enemigo muy poderoso, Nabucodonosor. En el caso del alma de nuestros hijos y la nuestra, es el mismo Satanás, el mundo y la carne. Y toda esta cuestión ideológica que se está imponiendo, que se está tratando de forzar en todos los lados y en todas maneras, incluso pues en la misma iglesia, ¿no?, que está generando mucha controversia. Bueno, el caso es que vamos a traducir lo que es Nabucodonosor, es el mismo demonio, que ese pues siempre va a estar fregando, porque ese es a lo que se dedica. Él está consagrado a destruir a las almas. En el momento en que rechaza a Dios, en el momento en que se quiere igualar a Dios, va a sentir un odio hacia todo lo que tenga que ver con Dios. Y tú y yo fuimos creados por Dios, le pertenecemos a Dios. Y esto va a generar que constantemente Él venga como Nabucodonosor a querer conquistar, a querer gobernar y a querer poner reyes o dioses o ídolos o pensamientos o sentimientos que lo único que van a hacer es destruir nuestra alma. Entonces está este joven, Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. Aquí hay que entender cuál es la consecuencia de no hacer la voluntad de Dios. Aquí hablamos de una ciudad, de un país, de un pueblo que va a ser vulnerable a los ataques de otro pueblo, de muchas maneras. Ha habido pasajes en donde el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es muy pequeño y ha podido vencer a esos pueblos. ¿Por qué? Porque viven bajo la autoridad y el poder de Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Entonces viene este rey Nabucodonosor con todo su ejército y hace lo que quiere con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que se le pegaba la gana y obviamente hacían todo aquello que no quería Dios, no porque Dios se enoje o porque Dios se sienta triste o porque lo lastimemos, no, es porque debilitamos nuestra alma. Nuestra alma se va haciendo débil, somos más susceptibles a las cosas malas, no tenemos la capacidad de ser tolerantes, de ser humildes, de ser pacientes, de ser obedientes, de ser amorosos, de perdonar, de servir, no lo tenemos.
Y entonces se cae en una situación bastante peligrosa. Que venga Satanás a través del dinero, a través del placer, a través de ideologías, a través incluso de familia, de nuestra propia familia, porque a veces el papá, la mamá, el abuelo, el tío, que no obedecen a Dios, que no creen en Dios, pues nos debilitan y quieren llevarnos a una situación de entrega o a la droga o al placer o a tantas cuestiones que son muy peligrosas. Y entonces dice que subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que les recuerdo representa todo el mal, todo lo demoníaco y todo lo que es el mundo y la carne. Y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, servidores, jefes, funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia. Y los hizo prisioneros. O sea, este es el peligro cuando los padres no entienden la importancia de enseñar, no porque lleven los hijos al catecismo, sino porque ellos ven que ustedes se someten a la voluntad de Dios, que ustedes han construido una fortaleza. Y cuando digo fortaleza no quiere decir que no vamos a tener problemas o que no vamos a sufrir o que no vamos a tener injusticia. Estoy diciendo que no nos van a tumbar en nuestra relación con Dios, en nuestra confianza y en nuestra obediencia. Y fortaleza para que a pesar de todo lo que vivimos, nos mantengamos firmes en toda la prueba y en todas las vicisitudes. Entonces dice que se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo y del palacio real, destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Entonces imagínate, el alma, la mente, el corazón y el cuerpo de tus hijos y el tuyo terminan destrozados, utilizados para Satanás, utilizados para las emociones, el coraje, el odio, para las pasiones. Es cuando pues entra toda esta situación y destroza el templo de tu alma, donde tiene que tener ese lugar Dios. Y ese lugar solamente se logra haciendo la voluntad de Dios. No hay otra forma de construirlo. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, como dice el Evangelio, pues yo voy a misa, yo rezo el rosario, pero si no obedeces, no sirve de nada. Si no estás buscando hacer lo que Dios te pide, no sirve de nada. Y si esto implica una guerra contra personas, contra autoridades, contra lo que sea, pues ni modo. Pero aquí lo importante es la obediencia a Dios y a todo lo que esto representa. O sea, yo tengo obediencia a mi superior, yo tengo obediencia a mi obispo, yo tengo obediencia al Papa. Como los hijos tienen obediencia a sus padres y los padres a su vez pues a las autoridades, y algunas veces algunos padres se someten a la autoridad de su sacerdote o del obispo y también del Papa. Pero el problema es cuando una autoridad enseña algo que es contrario, no tengo que obedecer, pero yo tengo que tomar conciencia de lo que sí y de lo que no. Pero si yo nunca he enseñado a mis hijos, porque ni yo lo vivo, entonces van a ser conquistados por cualquier baba de perico, por cualquier sonso que se proponga presentar pensamientos innovadores o pensamientos revolucionarios o ideológicos, y como pues entra cualquiera porque no está bien construida la fortaleza en la obediencia a Dios, bueno, pues terminamos entregando a nuestros hijos y nuestra propia alma a Satanás. Entonces pues se lleva cautivo y pone otro rey, o sea, ya no va a estar Dios en el corazón de nuestros hijos, ni tampoco en el tuyo. Por eso el Señor nos lo deja más claro con esta parábola. No todo el que me diga ser Señor, Señor. O sea,
vamos a ver, pues somos devotos, vamos a misa, venimos a misa entre semana, rezamos el rosario, pero de todo esto nos lleva a obedecer a Dios, ¿o qué? Si no me lleva a la obediencia a Dios, pues mis devociones, mis rezos y todo, no tienen la fuerza para ayudarme a sostenerme. Claro, la obediencia a Dios no es fácil. Nos ayuda la oración, nos ayuda la comunión, nos ayuda la confesión, nos ayuda la escucha de la palabra. O sea, es un todo, es un conjunto. Y nos ayuda obviamente el vencimiento a nosotros mismos de lo que sentimos, queremos, para hacer lo que se nos pide, lo que Dios nos está pidiendo como hijos suyos. Por eso no estaremos entregando al enemigo a nuestros hijos. No estaremos entregando nuestra propia alma al enemigo y creamos una falsa protección, porque Señor, Señor, o sea, aquí Señor, Señor, puede ser de todos los niveles, muy piadositos, muy religiosos, de mucha oración, y pues realmente pues no estamos haciendo la voluntad. Me compartía un joven que tiene esta cuestión de la atracción hacia los del mismo sexo, y que un compañero suyo le dijo que él era muy religioso también con esta situación. Dice: yo soy religioso y yo creo en Dios, y es que Dios lo que nos ha mandado es amarnos los unos a los otros, y por eso no pueden ustedes decirme que no puedo amar yo a mi pareja. Y ahí es cuando tergiversamos e interpretamos pues la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No estamos obedeciendo, estamos traduciendo, traicionando lo que Dios nos está pidiendo. Por eso aquí la pregunta es: ¿qué clase de fortaleza construyo en la vida de mis seres queridos? Pues nada más vean la suya propia, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo estamos en la construcción del reino de Dios. ¿Y en qué consiste? El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, resiste. Óiganlo bien, resiste. No es ponerte así como que nada te va a pasar, todo va a ser bonito. No, resiste tempestades. Resiste todo aquello que viene sobre la casa, o sea, sobre esa construcción que tú estás haciendo. Entonces, tu mayor preocupación en la educación y en la formación de tus hijos es que resistan, que sean capaces de resistir, porque va a venir Satanás, va a venir todas estas cuestiones ideológicas, va a venir toda la cuestión materialista y hedonista. ¿Para qué? Para arrasar con la casa, arrasar con la construcción donde se ha construido a base de la escucha y la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es necesario ir trabajando, y si ya nuestros hijos están grandes y no supimos enseñarles, bueno, pues nunca es demasiado tarde, empezando con nuestra propia vida, y orientar, aconsejar a nuestros hijos. A veces, pues ya grandes es difícil, no imposible, que nos hagan caso. Pero si ven un cambio y si ven una fortaleza, y sobre todo si ofrecemos a Dios por la salvación de sus almas, que era lo que hablábamos el día de ayer, que verdaderamente el fruto más grande es la salvación de un alma. O sea, se traduce en dos: la gloria a Dios y la salvación del alma. Así es que, hermanos, empecemos a construir una fortaleza en la vida de nuestros seres queridos y en la nuestra. Hagamos un momento de silencio.